Estación Los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias. Esa era la dirección. Allí tenía ya a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos. Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Esta foto nos la hicimos en la prisión de Huelva, en el patio del lavadero. Y nos pusimos así distanciados, porque como los cuatro estábamos condenados a muerte, por si alguno moría y la familia quería cortar, cortar para sacar una foto independiente, por eso nos pusimos así a esta distancia uno de otro. El campo de concentración de Armatera fue tremendo. Nos formaban a medianoche y se subía un teniente y decía: se va a fusilar fulano, cetano y mengano por haberse tratado de escapar. De la prisión no salí yo hasta que no fui al campo de trabajadores. Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. La vida de mi madre en la calle es una vida paralelamente dura a la de mi padre dentro de la cárcel. Ellas son las otras grandes olvidadas que nadie se ha ocupado de ellas, ni siquiera las mujeres de ahora. Que las mujeres de los presos, eso ha sido un tema que no se ha tocado, pero los familiares lo pasamos fatal.